Bien, buenas tardes hermanos. Quiero iniciar la exposición de la palabra de Dios en esta tarde y quiero iniciar con el versículo que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, y nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya decíamos hace 8 días que esta palabra desear significa anhelar intensamente. De esa forma debemos anhelar la palabra de Dios. Así como el recién nacido anhela de manera intensa esa leche espiritual que le va a ayudar a crecer en su vida física, de la misma manera el recién convertido y aún el que no es recién convertido, el que ya tiene tiempo, debe desear intensamente la palabra de Dios para su desarrollo espiritual. Hoy vamos a ver el tema, la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en tus manos ponemos nuestras vidas para que a través de tu palabra hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en nuestro corazón. Y vamos a ver primeramente Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, la primera parte, y nos dice de esta manera: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Estas mis palabras, las que él menciona en los versículos anteriores. Vamos a ir también a Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Ezequiel capítulo 3, versículo 10 dice: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Nuevamente aquí encontramos la importancia de tomar en nuestro corazón todas las palabras de Dios. Y el Salmo 119, versículo 11, donde nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, en estos versículos encontramos que el Señor nos dice que tenemos que recibir la palabra de Dios y ponerla en el corazón. La palabra de Dios tiene que tomar posesión de nuestro corazón y llenarlo. Como nos dice allí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia en vosotros, en ustedes. ¿Y cómo va a abundar la palabra? Cuando nosotros la ponemos en nuestro corazón, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios. Muchas veces decimos, bueno, lo que no entiendo no puede entrar en mi corazón. Y podemos recordar aquel encuentro que tuvo Felipe con el eunuco, y donde el Señor le manda para que vaya y le enseñe de la palabra. Dice ahí en Hechos 8, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Algunas veces
nosotros leemos pero no entendemos. Y lo que no entendemos muchas veces no puede entrar en nuestro corazón. Claro que para eso necesitamos buscar la ayuda, la guía del Espíritu Santo, pero también de otros hermanos que ya tienen más experiencia, más estudio, más conocimiento de la palabra de Dios, que nos pueden enseñar y de esa manera permitir que la palabra entre a nuestro corazón. Y lo que creo es lo que recibo en mi corazón. Dice el versículo 37 de Hechos, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra de Dios hay que entenderla para que vaya entrando a nuestro corazón, pero también hay que creerla para que se atesore en nuestro corazón. Vamos a ver otro versículo que encontramos en el Salmo 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Y esto hace alusión también con el mensaje del Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios, cuando la ley de nuestro Dios está en nuestro corazón, podemos caminar más firmes en el camino de Dios y no ofender al Señor, no permitir que nuestros pies resbalen. Dios quiere que ese corazón suyo esté lleno de su palabra. Dios quiere tener su palabra en el corazón de su Hijo. Y tú y yo somos hijos de Dios y Dios quiere tener la palabra de Él en nuestro corazón. Luego Él derramará grandes bendiciones en nuestro corazón. Entonces, hermanos, hagamos el esfuerzo de entender lo que nosotros leemos. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para que nos enseñe de su palabra. Estemos siempre prestos para que algún hermano nos enseñe de la palabra de Dios. Ahora, cuando ya entendamos cierta porción de la palabra de Dios, busquemos otra porción de la palabra que nosotros podamos recordar y meditar en ella. Aprendamos porciones de la palabra de Dios. Repitámosla en el transcurso del día. Pero ¿qué sucede si yo no leo la palabra de Dios? ¿En qué voy a meditar durante el día? Entonces, hermanos, entreguemos las mejores facultades de nuestro corazón, de nuestro amor, de nuestro deseo y de nuestra voluntad a la palabra de Dios. Démosle lo mejor que tenemos de nosotros a la palabra de Dios. El Salmo 1, un salmo muy conocido, el versículo 2 y 3 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así puede ser el creyente que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Siempre va a poder mantener esa frescura, siempre va a poder fructificar, y aún en los momentos de sequía
podrá mantener su frescura porque se alimenta día tras día de la palabra de Dios. Los que todos los días abren fielmente sus corazones para oír la voz de Dios, verán cómo Dios fielmente abre su corazón para oír sus voces. Y el libro de Proverbios nos habla en un versículo que encontramos en el capítulo 28, versículo 9. Son palabras muy duras, muy fuertes, pero es la verdad, es la realidad. Versículo 9 de Proverbios 28 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquel que no toma la palabra de Dios para oír la voz de Dios, dice que su oración también es abominable. Dios detesta la oración de los que desobedecen la palabra de Dios, de los que no quieren oír la palabra de Dios. Algunas veces en algún momento de situación difícil en nuestra vida, de enfermedad, de problema, alguna circunstancia, naturalmente buscamos en oración a Dios. Pero Dios dice: el que aparta su oído para no oír la ley, tú no has querido escuchar la ley de Dios, no vas a la palabra para leerla y luego vas en oración ante una necesidad. Son palabras fuertes que Dios nos dice. Entonces, busquemos la palabra de Dios día tras día para meditar en ella y obedecerla. Dios nos pide nuestro corazón para llenarlo de la palabra de Él. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero llenar tu corazón de la palabra, pero ¿qué le vas a responder? ¿Qué le voy a responder yo? Dice el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. La palabra de Dios en nuestro corazón nos ayuda a vivir en santidad, nos ayuda a ser más obedientes al Señor, recordando su palabra en esos momentos de tentación. Y para terminar, ¿cuáles son las razones por las cuales la palabra de Dios hace muy poco efecto algunas veces en los que la leen y los que realmente anhelan su bendición? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué la palabra de Dios no surte ese efecto que debería de surtir en su corazón y en mi corazón? Y las razones pueden ser porque nosotros no la guardamos, nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios como leer cualquier periódico, cualquier revista. Decimos: bueno, ya por hoy ya leí la palabra, y cerramos la palabra y ya no nos acordamos de ella. Y además también no reflexionamos en ella. ¿Qué leí yo en la mañana? ¿Qué me enseñó el Señor en la mañana al tomar la palabra de Dios? ¿Qué me dijo? Entonces, la palabra de Dios surte poco efecto en nuestras vidas porque no meditamos en ella, no reflexionamos en ella, no la guardamos. Y entonces nuestras vidas no tienen mucho que mostrar de lo que Dios hace para mostrar los cambios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios en nuestro corazón. Podemos llenar el corazón de muchas cosas, pero Dios quiere que llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios, que aprendamos de ella, que memoricemos la palabra de Dios. Y hay versículos muy hermosos
Pero como decíamos, lo que no entiendo, no puedo recibirlo en mi corazón. Para que la palabra se atesore en su corazón, para que pueda memorizarla, debe de entender el mensaje que dice ese versículo. Y hay algunos versículos que podemos aprender de los que he mencionado, como Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Y así de esa manera la palabra de Dios vaya atesorándose y abunde en nuestro corazón. Entonces, hermanos, atesoremos la palabra en nuestro corazón. Cada día el nuevo creyente debe de ir aprendiendo de la palabra de Dios, debe de ir memorizando, y el que no es nuevo creyente también debe de ir aprendiendo más de la palabra de Dios, memorizándola. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella traes bendición. Ayúdanos a tomarla con seriedad y tomar tiempo para memorizarla en nuestro corazón. Gracias por tener tu palabra en nuestras manos y ayúdanos a tenerla también en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.